Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 17, donde hemos quedado. Mateo 17, versículo. Vamos a leer por ahora solamente el 22 y el 23. Hoy decidí meter estas dos historias, vamos a leer después más adelante hasta el 27, pero son dos historias bastante breves, que me pareció correcto meterlas en una sola enseñanza, ¿no? Ya vamos a ver ahora el porqué. Pero empecemos leyendo 22 y 23. 27, Mateo 17, 22 y 23. Dice así: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Habrán notado que este anuncio ya lo hemos visto, ¿no? Hace muy poquito. Recordemos, si podemos volver un poquito para atrás, Mateo 16, versículo 21. Vemos el primer anuncio, que fue inmediatamente después de la declaración de Pedro, cuando dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo siguiente que hace el Señor es anunciarles su muerte y resurrección. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Yo ya les había adelantado que la palabra clave ahí era comenzó a decirles, no fue solamente un evento. Una y otra vez el Señor se los repetía cada vez que podía. A veces de forma directa, como lo que acabamos de leer, y a veces por medio de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, ya lo había hecho cuando él dijo que la única señal que recibirían sería la del profeta Jonás, ¿se acuerdan? Y eso también era una representación de que iba a morir, iba a estar 3 días muertos y al tercer día iba a resucitar. Bueno, acá el Señor vuelve a hacer el anuncio, el mismo anuncio que antes. ¿Cuál es la diferencia entre el anuncio anterior y este? ¿Por qué se encarga Mateo de repetirlo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo? ¿Por qué nuevamente nos vuelve a decir exactamente lo mismo? ¿Por qué vuelve a repetir este anuncio del Señor? ¿Cuál es la diferencia con el anuncio anterior? ¿Saben cuál es la diferencia? La reacción de los discípulos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro en el primer anuncio? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dijo eso. Exactamente, no quería. Dice: no, Señor, dice, no, eso no te va a pasar a ti, le dice Pedro. ¿No fue? ¿Qué fue? Negación. Una absoluta negación. Lo primero que pasa, que suele pasar cuando alguien cuando alguien entra en crisis, ¿no? El primer paso que suele ser es la negación. Y no quiere creer. Muchas personas les dicen: vos tenés un cáncer muy grave dentro tuyo. Tenés que hacerte tratar ya mismo. Mucha gente, en vez de hacerse tratar, lo niega. No, no tengo nada. Es mentira. Me estás tratando de asustar, le dicen algunos al médico, ¿no? Fíjense cómo reacciona la persona. Y después entra un periodo de aceptación que va en varios pasos, ¿no? Depende de la persona. Acá lo que vemos en esta segunda vez que el Señor les avisa, fíjense lo que dice el versículo 23. Bueno, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Dice: y ellos se entristecieron en gran manera. Ya esta vez no fue una actitud de negación, de rechazo a lo que le estaba diciendo, sino que fue como un siguiente paso en el dolor. La palabra entristecieron, que es la palabra lupeo, significa, escuchen esto, reflexivamente o pasivamente estar triste, afligir, angustiar, causar tristeza. O sea, de una forma, una tristeza, pero no que se largaron a llorar a los gritos, no que lo negaban, no, no puede ser, no puede ser. No, no, no. Una tristeza como hacia adentro, como que se quedaron callados, pero con una angustia que ya empezaban a entrar en razón de que, che, esto va a pasar. Ya van varias veces que el Señor nos viene diciendo esto va a pasar, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Fue el principio del periodo de aceptación a lo que venía, pero era una aceptación sin todavía el pleno entendimiento de lo que estaba el Señor anunciando. Todavía no entendían a pleno. Si entendieron, si se entristecieron, es porque entendieron que iba a pasar.
Ahora, no tenían idea de cómo iba a pasar, de cuál iba a ser el resultado, de por qué tenía que pasar esto. ¿Sí? Era una aceptación como cuando uno, bueno, va a pasar y te pones triste y no le ves solución. ¿Sí? Ese tipo de tristeza es el que tuvieron. Una aceptación sin pleno entendimiento. De hecho, ¿saben cuándo ellos entendieron todo lo que significaba la muerte de Cristo? Recién en Pentecostés. No fue hasta el libro de Hechos cuando recién ellos ahí empiezan a predicar y recién ahí, cuando el Espíritu Santo llega a sus vidas, ¿no? Cuando los invade el Espíritu de Dios, ahí sí, ya tienen un pleno conocimiento. Y no solamente entra, no es que en ese momento muchos tienen como que en ese momento lo podemos vivir todo. No, no, en ese momento el Espíritu Santo entró a la iglesia, literalmente a todos nosotros. Es el entendimiento de su palabra. Eso es lo que pasó con ellos. Entendieron recién cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos en Pentecostés. Hasta entonces no entendieron, ¿sí? No entendieron. Fíjense la reacción de Pedro al, al atacar, dice, al siervo del sumo sacerdote para defender a Jesús. Fíjense la reacción de Tomás cuando le dijeron el Señor resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? No, no creo ni voy a creer a menos que se me aparezca acá y que yo toque, meta mi dedo en las heridas y toque su costado. Si no, no voy a creer. Fíjense el nivel en el que estaban, ¿no? De una negación total. No querían creer lo que estaba pasando. O mejor dicho, no es que no querían creer, no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Precisamente ese fue, siempre cuando vemos la historia sobre todo de Pedro y de Tomás, siempre noto eso yo. Ellos no es que tuvieron falta de fe solamente. El error más grave, el error más fatal de ellos fue el no prestar atención a las palabras de Jesús. Porque dentro del anuncio de su muerte, el Señor les estaba anunciando otra cosa, que iba a resucitar. Eso es lo que tendría que haber llamado la atención de ellos. Sin embargo, estaban afligidos porque iba a morir. ¿Se entiende? ¿Cuál fue el problema? La falta de atención. El problema de Pedro. ¿Pedro tenía poca fe en el Señor? Pedro tenía, pero muchísima fe. Pedro, siempre recuerdo lo mismo. Pedro caminó sobre el agua. ¿Cuántos de ustedes caminaron sobre el agua? Pedro, fíjense si tenía fe, no digo que estaba bien dirigida la fe, pero fíjense si tenía fe, que Pedro sacó su espada para atacar al siervo del sumo sacerdote. O sea, estaba dispuesto a empezar una revolución, Pedro, contra el imperio romano, contra lo que sea. Fíjense si creía en que el Señor iba a ser rey. Él tenía su fe, nada más que no estaba bien direccionada la fe. Ese es el problema de Pedro. Y el problema principal de Tomás es no prestar atención. Fíjense, vamos a ir rápidamente a 1 Samuel, capítulo 15. Y fíjense lo importante que es esto, ¿no? De prestar atención a lo que el Señor nos dice. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Se refiere a los sacrificios que se presentaban en el templo, ¿no? ¿Se complace tanto el Señor en los sacrificios como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchen esto, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Para el Señor es más importante eso. Cualquier ofrenda, hoy en día ya no ofrecemos sacrificio de animales, pero bueno, damos nuestra ofrenda, por ejemplo, nuestro tiempo para servir. Bueno, más allá de todo eso que es importante que lo hagamos, para Dios es mucho más importante que prestemos atención a lo que se está predicando. Que prestemos atención a lo que leemos cuando leemos la palabra de Dios. Que prestemos atención a nuestras propias oraciones cuando oramos. Porque a veces oramos como por repetición y no nos damos cuenta, ¿no? También, el prestar atención es más importante, dice, que toda la grosura de los carneros, que todo eso que se ofrecía, todo junto, no vale tanto como que se preste atención a lo que Dios dice. Y no solamente a lo que Dios dice, sino a cómo Dios lo está diciendo. Por eso digo que el problema de los discípulos de Jesús fue ese. No era falta de fe, era, o al menos no en el caso de Pedro, y en el caso de Tomás sobre todo, era ese el problema. El no haber prestado atención a las palabras de Jesús. El Señor dijo, voy a ser entregado, voy a morir y voy a resucitar. Yo creo que el enfoque debería haber estado en eso, en ellos, ¿no? Mi fe tiene que estar dirigida hacia lo que dice Jesús y su palabra y no hacia lo que yo creo de Dios. ¿Amén? Eso es lo que pasaba con los discípulos. ¿Qué es lo que el concepto, ya lo explicamos varias veces?
¿cuál es el concepto que ellos tenían del Mesías? Que iba a venir, iba a acabar con el Imperio Romano y iba a gobernar él. Ese es el concepto que ellos tenían. ¿Y su fe en qué estaba puesta? En eso. No estaba puesta en la obra milagrosa de Cristo en la cruz. Su fe estaba puesta en que ellos querían que Jesucristo sea rey en ese momento. Fíjense, podemos estar nuestra fe dirigida hacia Dios, pero de la manera incorrecta. Fíjense qué loco, ¿eh? No es tan solo importante que la fe esté hacia Dios. Mucha gente dice, creo en Dios. Hay mucha gente que dice, esto lo escuché el otro día, no es mío, lo escuché en una predicación que me pareció muy interesante. La fe consiste en creer lo que Dios ha prometido, no lo que Dios no ha prometido. Y hay mucha gente que dice, yo tengo en fe en Dios de que Dios va a sanar a mi hijo del cáncer. Pero Dios no te prometió que va a sanar a tu hijo del cáncer. Dios te prometió que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, sea que ese chico se sane o que no se sane. Esa sí es una promesa de Dios. Pero no que tu hijo va a ser sanado o que vos vas a ser sanado. Eso no es una promesa de Dios. ¿Se entiende? La fe tiene que estar apuntada hacia lo que Dios prometió. ¿Amén? Continuamos entonces. Mateo 24. Mateo 17. Y vamos a ver esta pequeña historia, pero muy interesante. Versículo 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, pues luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti, por mí y por ti. Esta historia cortita y un poquito a lo mejor complicada, ¿no?, de entender, es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que esta historia solamente está contada, o sea, ¿por qué digo que es interesante? Porque el único que cuenta esta historia es Mateo. Nadie más la cuenta, nadie más la rescató. Es el único que rescató esta historia. Y yo creo, ¿no?, me parece que puede ser precisamente porque Mateo era cobrador de impuestos. ¿De dónde lo rescató el Señor? Del banco de los tributos. Entonces esta historia del pago de los impuestos como que le llamó la atención a Mateo, pero a Marcos, Lucas y Juan nunca mencionan esta historia. Dice, la Reina Valera, el título dice, pago del impuesto del templo. Este impuesto no era el impuesto que cobraban los romanos. Ya después, más adelante, cuando lleguemos al capítulo 22, vamos a ver el tema del impuesto común que se paga en el mundo. Pero esto se refería a un impuesto que se pagaba para el sustento del templo, ¿no? Era un impuesto de ellos, de los judíos. Dice el versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Estos eran, fíjense que no estaban sentados en el banco de los tributos. Los que se sentaban en el banco de tributos eran los romanos. Estos venían a cobrarles, ¿no? Vinieron a leer lo que estaban en el banco de los cobraban los que cobraban los 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Sí, contestó Pedro, ¿no? Fíjense que no le preguntó al Señor, se tomó la libertad de responder Pedro que sí, que Jesús sí pagaba este impuesto. Esto seguramente es porque Pedro lo habría visto en otro momento a Jesús pagar los impuestos, aparte el mismo Señor lo dijo, que Él vino a cumplir la ley, y no solamente a cumplir la ley de la Biblia, la ley del Antiguo Testamento, la ley romana el Señor también la cumplía, ¿sí? El Señor se sometía a todas las leyes humanas y a las divinas. Entonces fíjense qué interesante, que Pedro responde de una a estos hombres sin consultar con el Señor, le contesta que sí. Versículo 25, Él dijo sí, y al entrar él en casa, o sea Pedro, ¿no? ¿A qué estaba entrando en la casa? Avisarle al Señor que estaban afuera los que cobraban los impuestos, ¿no? Antes de que Pedro abriera la boca, Jesús le habló primero, dice el versículo 25, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Imagínense que pasa esta situación, ¿no? Es muy interesante porque Pedro viene de afuera de hablar con lo de los impuestos y entra ¿a qué? A decirle al Señor,
Señor, están afuera los que cobran los que están cobrando los 2 dracmas que son para el templo. Y antes de que Pedro abriera la boca, el Señor le saca el tema precisamente de los impuestos. Esto obviamente nos habla del conocimiento divino que el Señor tenía de todas las cosas antes que sucedan, ¿no? ¿Qué te parece, Simón?, le dice. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Obviamente, hoy en día, al tener la mayoría de los países tenemos presidentes, en teoría, tanto el presidente como sus hijos deberían pagar impuestos. No suele pasar así, pero debería pasar así. Pero ¿por qué quedó esto? ¿Por qué esto que es muy normal de que los parientes de los gobernantes nunca cumplen las leyes? Porque esto quedó precisamente en sus cabezas, en la cabeza de todos los que gobiernan, de la época de los reyes, de la época de la monarquía. Cuando alguien llegaba a ser rey, sus familiares, sus amigos, sus conocidos no pagaban un impuesto en su vida. ¿Sí? Esto es algo que quedó, como se dice, una rémora de la época de la monarquía, ¿no? Esto le quedó a muchos gobernantes en la cabeza al punto que buscan la forma de eximir a sus parientes o meterlos en el gobierno, porque los reyes siempre hacían eso en la antigüedad. Cuando alguien gobernaba, todos los que eran ¿cómo se dice?, de su familia, sus seres queridos o sus amigos, no pagaban impuestos. Por eso el Señor le pregunta esto a Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Quién paga los impuestos? Nosotros, claro, los que no tenemos nada que ver con los reyes. De los extraños, dice Pedro, le respondió en el versículo 26. De los extraños. Y el Señor Jesús le dice, luego los hijos están exentos. O sea, los hijos del que gobierna, del rey, no tienen por qué pagar impuestos. ¿Por qué le dice esto el Señor, esta frase? Porque ¿de qué estaban cobrando este impuesto, estos 2 dracmas por persona? Era un impuesto para el templo. ¿El templo de quién? El templo de Jehová. Y Pedro, ¿quién había dicho que era el Señor Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se entiende? ¿Por qué esta intriga o esto que quedó realmente en la cabeza de Pedro, ¿no? Que el Señor como que le sacia esto antes de que él pregunte nada, antes de que él diga nada. El Señor Jesús era el Hijo del Dios viviente, es el Hijo del Dios viviente. ¿No se supone que no tendría que pagar este impuesto? Si Él es el Hijo del Rey de Reyes. ¿Se entiende? Es muy interesante, es una nota muy cortita, pero muy interesante realmente, porque es algo que debe haber quedado en la cabeza de Pedro. ¿Por qué el Señor, si es el Hijo de Dios, tiene que pagar? Y antes de que Pedro dijera nada, el Señor ya le salió con el tema, para seguramente saciar esa duda en su corazón. Fíjense qué hermoso, ¿no? Tener una relación tan cercana con Jesús, que el Señor se preocupa de esas pequeñas inquietudes, esas pequeñísimas inquietudes mínimas dentro del corazón de Pedro, antes de que él abriera la boca, antes de que él dijera nada. Y esto del Señor lo vemos varias veces, que él, cuando estaban pensando algo, el Señor iba y les respondía, ¿no? Sin duda que Dios quiere y anhela de verdad, que nosotros tengamos este tipo de relación con Él. Este tipo de relación tan cercana donde cuando tenemos una inquietud, una duda, acudimos a Él y Él las puede saciar. ¿Sabían eso? Él sacia nuestras dudas. ¿De qué manera? A través de su palabra. La mejor forma de conocer al Señor es a través de su palabra. Cuando uno está en contacto con la palabra de Dios constantemente, ¿sí? Y no me refiero a estar leyendo la Biblia otros días, me refiero a venir a la congregación, me refiero a compartir con hermanos en Cristo, me refiero a cuando se puede escuchar predicaciones, estar en el estudio, estar en esto, eso te pone en contacto con la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios quién es? Es Cristo mismo vivo hablando a nosotros, a nuestras vidas. Entonces, Él sacia esas dudas que a veces tenemos. A mí me pasó, creo que yo ya lo conté, me pasó con el tema de los testigos de Jehová. Hubo un tiempo donde me agarró una crisis, donde yo me asusté porque dije, ¿y si resulta que los testigos de Jehová son los que están bien? ¿Y somos nosotros los que estamos equivocados? Entonces, ¿qué hice? Acudí al que sabe, a Dios. Señor, por favor, quiero entender esto. De verdad me tiene preocupado porque tengo miedo de estar caminando en el camino incorrecto. Por favor, mostrame a través de tu palabra si estoy caminando por el camino correcto. ¿No? Esto de que les estoy hablando fue antes de llegar a esta congregación, ¿no? Hace varios años atrás. Pero me pasó esta crisis. Y el Señor de a poquito me empezó a dar distintas enseñanzas, distintas cosas que me fue saciando esa duda
al punto que lo entendí perfectamente. A través de su palabra, a través de predicaciones de otros, entendí ambas posturas, entendí qué significaba una cosa, qué significaba la otra, y el Señor sació esa duda, así como hizo acá con Pedro, ¿no? Seguramente en el corazón de Pedro estaba esto. ¿Por qué si yo lo reconozco que es el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué él tiene que pagar los impuestos? Antes de que Pedro hablara, el Señor ya sacia esa inquietud. ¿Vieron qué hermoso, no? Y concluimos, versículo 27. Sin embargo, dice el Señor Jesús, para no ofenderles, y esta palabra ofenderles no es la palabra ofensa literalmente, a lo que se refiere es a no hacer tropezar. La palabra real es escandalizo, o que para no escandalizar o para no hacer tropezar a quienes, y tanto a Pedro como a los del templo. ¿Sí? Porque imagínense que el Señor hubiese puesto, ustedes no saben quién soy el Hijo del Dios viviente, yo no tengo por qué pagarles nada. Sería una actitud de soberbia, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Sería tropiezo en la vida de los demás. Entonces, para no poner tropiezo, eso significa ahí, para no ofenderles. Muchas veces las cosas que hacemos, a veces decimos así, ¿no? Bueno, para que el hermano no se ofenda. En realidad, la intención real que queremos decir es esa, para no ponerle tropiezo. No hace falta ponerle tropiezo innecesario, si a lo mejor es un hermano nuevo o es un hermano que tiene años pero es débil todavía en la fe. Es mejor ser sabio, ser prudente. Y el Señor lo hace muy bien acá. Dice, y fíjense que acá Pedro ni siquiera abrió la boca, ni siquiera mencionó todavía nada respecto a eso. Pero el Señor le dice, sin embargo, para no ofenderles a estos que están cobrando impuestos afuera, de que bueno, de lo que me venías a hablar, pero yo no te dejé hablar, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y esto es verdaderamente bello, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, esto es una moneda romana, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Hay un montón de cosas en este pasaje que son alucinantes. Primero, ¿cómo sabía el Señor exactamente el pez que se había tragado una moneda y que justo lo iba a atrapar Pedro? Esto saben qué es, este pasaje es otra evidencia bíblica de la divinidad de Cristo. ¿Sí? No es que el Señor hizo aparecer mágicamente una moneda dentro del pez, no. Quiere decir que en su conocimiento infinito del universo hasta de la última gota, hasta la última molécula, Él sabía que en el momento que Pedro echara, iba a agarrar justo el pez que se había tragado esa moneda. Ese conocimiento ¿lo puede tener algún adivino? ¿Lo puede tener alguna persona? Es imposible. Nadie, ni siquiera la computadora más avanzada, podría calcular la probabilidad de sacar el pez que se tragó justo esa moneda. ¿Y por qué justo esa moneda? Porque ¿saben a cuánto equivale un estatero? A 4 dracmas. O sea, las 2 dracmas para Pedro y las 2 dracmas para el Señor. Ese pasaje me parece la bomba realmente, porque fíjense, ¿no? Verdaderamente, aún siendo hombre el Señor, aún estando en su forma humana, eso nos muestra el conocimiento absoluto y divino que tenía de las cosas. No solamente el conocimiento de lo que Pedro estaba pensando antes de que abra su boca, como dice en otra parte de la palabra de Dios, antes de que yo abra mi boca, tú conoces ya todo lo que voy a decir. Verdaderamente es así el Señor. Pero hay algo muy necesario y muy destacable en esto para poder llegar a tener esta relación. Hay que estar cerca del maestro como estaba Pedro. Pedro tenía sus errores, pero él estaba al lado del maestro, él estaba escuchando día a día. Así que 2 enseñanzas principales que podemos sacar de estas 2 pequeñas historias. En primer lugar, la divinidad de Cristo. No dudemos de que Jesucristo es Dios. Era Dios mientras era hombre y sigue siendo Dios antes y después de ser hombre. Su conocimiento es absoluto de nuestras vidas. Y la segunda enseñanza, que en realidad fue la primera que dimos, prestemos atención a lo que el Señor está diciendo. Porque el error de muchos de ellos, tristemente, fue simplemente por eso, por no prestar atención. No por falta de conocimiento, no por falta de fe, sino por no prestar atención para dirigir su conocimiento y su fe en la dirección correcta. Amén. El Señor les bendiga.